general, Alejandro Gertz Manero, en la línea y le agradezco mucho. ¿Cómo está, fiscal? Gracias, buenas noches. Buenas noches, Azucena, a sus órdenes. Gracias por tomarnos la comunicación. A ver, partimos de dos cosas. Estaba aquí en una conversación con nuestro colaborador Federico Berrueto. Nos dice, ¿quién fue el que hizo la perforación? A 72 horas de la tragedia, fiscal, ¿hay personas ya detenidas, señaladas y claridad sobre las responsabilidades? No hay personas detenidas. Todavía estamos en un proceso de investigación. Esa toma no fue... pero ay Dios, agujereado el tubo en forma inmediata. Esto viene de hace meses y quizás años. Los datos que estamos en este momento recibiendo, en el sentido de que esas perforaciones estaban y habían sido ya objeto de explotación en varias ocasiones, las habían tapado. Necesitamos saber exactamente cómo las taparon y qué facilidades tenían para volverlas a abrir. No es una historia reciente, ¿eh? Bien, entonces es reciente lo que ocurrió y la desgracia que vimos, pero ese lugar estaba intervenido por los tractores de gasolina desde hace años, ¿eh? Oiga, déjeme preguntarle, fiscal, es una primera puntualización importante. Era una toma clandestina vieja. Vieja. Y forma parte de varias que están en ese mismo ducto y a una distancia muy menor. Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Estaba abierto el ducto o estaba lleno el ducto? Es decir, ¿explotó accidentalmente o alguien manipuló la toma clandestina, fiscal? Mire, esa parte es la que nosotros estamos tratando de establecer a través de toda una serie de protocolos de investigación que son los que se están llevando a cabo. Si necesitamos levantar todas las testimoniales que desde el viernes en la noche, en la madrugada del sábado se han venido levantando, tienen que acudir todas las autoridades, Pemex, el Ejército, la policía, los policías municipales, las autoridades del municipio, los vecinos que han aportado. Tenemos que tomar en cuenta los videos que se han tomado, tenemos que recibir todas las pruebas periciales de las características de la explosión, de los daños que causaron. En fin, todos esos elementos por sí mismos pueden dar una información parcial que, si no la unimos en un mosaico de insumos que nos permitan ir reconstruyendo todo lo que ocurrió, pero no solamente desde el momento en que se empezó esta tragedia, sino desde hace cuánto tiempo tenía, por ejemplo, pongo un caso. ¿Desde cuándo sabía Pemex que había habido estas perforaciones y cómo las habían reparado? Es una pregunta sin respuesta, todavía. Pues, todo eso es lo que me tienen que decir y los estamos llamando, y mientras el personal nuestro de la policía está haciendo investigaciones alrededor de todo lo que ocurrió y de ciertos homicidios que estamos viendo si tienen alguna relación con esto o no lo tienen. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque cada vez que hacemos una afirmación se puede dar como que es ya una conclusión. Exactamente, un criterio ya definitivo, y esto no es así. Entonces, cuando uno hace una investigación, va uno construyendo una hipótesis que la misma se va acomodando a todas las realidades que se van uniendo. Entonces, lo que me dice, fiscal, punto número 1, no se ha determinado si fue una explosión accidental, espontánea, o fue por manipulación del ducto. Punto número 1. Absolutamente no tenemos en este momento una convicción lo suficientemente sólida como para poder hacer una afirmación de esa naturaleza. ¿El ducto estaba cerrado? ¿Perdón? El ducto sí estaba cerrado. El ducto estaba cerrado antes de que se diera a cabo esa crisis, pero el ducto estaba horadado y tenía ¿cómo le diré? Una cubierta que no era una cubierta permanente, sino que fueron y taparon el agujero con un material, y nosotros tenemos que saber si ese material era suficientemente sólido, cuando se puso, porque todos esos datos los tiene Pemex, ¿eh? O sea, esa toma clandestina había sido detectada y cubierta por Petróleos Mexicanos de una manera inadecuada. ¿Perdón? De una manera inadecuada.
No le oí, discúlpeme. Esa toma clandestina había sido detectada por Pemex anteriormente y la habían cubierto de una forma inadecuada. Esa segunda hipótesis no la tengo así. Que la toma existía, que la habían intervenido, que la habían tapado, hasta ahí sí. Si es adecuada o no adecuada, ahí sí tiene que venir un peritaje porque no es mi criterio, sino el criterio de los peritos, ¿eh? Bien. Usted hablaba, lo ha dicho ya en diversas entrevistas, que va a llamar a declarar a quienes sea necesario, incluidos los militares que se encontraban esa tarde trágica en la zona. Por supuesto. ¿Ya empezaron las declaraciones? Es decir, quienes trabajamos en el servicio público sabemos que cualquier necesidad de información sobre nuestras tareas es una obligación. Se dice, fiscal, usted seguramente lo ha escuchado, que el Estado mexicano actuó con negligencia respecto al número de soldados y de refuerzos que se envió cuando estaba ahí la turba. Es decir, eran superiores numéricamente, eran 800 contra un número mucho menor de elementos de seguridad. ¿Hubo una falta de planeación? ¿Fue una determinación tomada de antemano? ¿Cómo se da esta decisión, fiscal? Mire, ahí volvemos a lo mismo. Desde el momento en que comienza a fluir el combustible y se empieza a llenar la zona y empieza a llegar la gente, existe una secuencia en el tiempo que la tenemos que comparar con la secuencia de la actividad de las distintas autoridades que fueron llegando. A ver, ¿a qué horas llegaron? ¿Cuántos había? ¿Cuál fue la situación en que se encontraron? ¿Cómo fue creciendo el número? ¿Cómo se iba generando ahí una presión de alguna naturaleza? ¿Hasta dónde tenían ellos capacidad de poder contener sin que se convirtiera eso en un choque? Así es. Todo eso sin exculpar, pero tampoco sin descalificar. Y mire, cuando se hacen las investigaciones con transparencia, todo es lógico y todo es de sentido común, ¿no? Lo que necesitamos es obtener una información que sea fidedigna. Así es. Bueno, se ha hablado de dos hipótesis. Usted se hablaba por parte de las autoridades de este roce con la ropa y estas chispas que hubieran generado. Y hoy se habló de otro tema, de otra hipótesis respecto a un tema climatológico, un tema de niebla y de condiciones también respecto a lo que se encontraba ahí. ¿Cuántas hipótesis, fiscal, las que se están siguiendo en este caso? Cuando uno de los peritos estableció el tipo de ropa que se usaba y la energía eléctrica que esas ropas que son de material sintético pueden generar en un área donde hay gases de combustibles, es una hipótesis, efectivamente, y cuando se los dije con toda claridad. No lo vayan a tomar esto como que es la conclusión. No, es una hipótesis. El uso de la ropa con materiales sintéticos pudo haber detonado la explosión, ¿no? Eso es lo que dijo uno de los peritos y yo lo puse a la consideración de las personas que estaban en los medios y se los advertí con todo cuidado para que no hubiera una mala interpretación. También se hablaba de un intento de sabotaje para desestabilización de la estrategia contra el robo de combustible, fiscal. ¿También es una hipótesis? También es una hipótesis y también hay elementos que nosotros tenemos que vincular con todo lo que son los grupos de crimen organizado que hay en esa zona. Eso es lógico. ¿Hay un operativo, una situación de inteligencia respecto a las posibles reacciones que podrían tener estos grupos de huachicoleros, de cárteles del narcotráfico o de grupos criminales que supongo no se van a quedar con los brazos cruzados, fiscal? ¿Se espera una reacción? Mire, esa parte yo no la estoy considerando en este momento. Para mí la prioridad es conocer la verdad y saber con toda precisión qué fue lo que pasó, quiénes pueden ser las personas que estén involucradas en esto, cuáles son sus relaciones, cuál es el contexto de lo que estaba ocurriendo ahí, por qué fue tanta gente, quién la convocó, cómo se corrió la voz. Hay una serie de videos que los estamos tratando de recabar para también incorporarlos a la investigación. Que sea lo más transparente y lo más lógico posible. Y lo más claro posible. Creo que vamos porque, a... Es decir, siempre que hay este tipo de problemas, a mí como cualquier mexicano, siempre vemos una gran oscuridad. No sé si usted tenga esa impresión. ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces, eso no quiero que ocurra en este caso.
Ojalá que así sea, porque además, bueno, pues es un número de veras terrible de víctimas mortales, de personas lesionadas, de personas heridas que van a cargar con esas heridas durante el resto de su vida. Entonces, bueno, es una tragedia de verdad mayúscula. Efectivamente, ¿no? Y es algo muy doloroso porque es gente muy modesta. En fin, mire, desde el punto de vista humano es verdaderamente conmovedor. Por eso tenemos que impartir en este caso una justicia que sea equilibrada y que sea transparente y que sea realmente creíble. Déjeme preguntarle, hay muchos debates, ¿verdad? Hay muchas polémicas en torno a la actuación de las autoridades. Ya nos dijo usted, en torno a las hipótesis, ya nos ha clarificado que todas son hipótesis y no conclusiones. En cuanto a los pobladores que estaban ahí, la gente que estaba ahí, fiscal, ¿ya estaba cometiendo, por estar en ese lugar recolectando combustible, ya estaba cometiendo un delito? Mire, a partir de ese principio, cuando ni siquiera hemos podido establecer quiénes fueron los que provocaron eso, quiénes son los responsables de esa tragedia, sería generar un camino de investigación que yo no creo que sea el adecuado. Bueno, pues le agradezco mucho, fiscal, por habernos tomado la comunicación. Ojalá que nos hayamos podido escuchar bien. Yo tengo un poco de dificultades, pero me parecía importante clarificar qué ha pasado con las investigaciones a más de 72 horas de lo ocurrido. ¿Hay algún plazo máximo aproximado de cuánto tiempo podría tardar el que sepamos qué fue lo que sucedió, fiscal? El menor tiempo posible. Entre más se dilate la investigación, siempre y cuando no haya obstáculos insalvables. Pero entre más pronto se sepa, yo creo que todos los deudos, las autoridades, la opinión pública, van a sentirse más tranquilos. En cuanto a la otra explosión, bueno, entre la otra fuga que se registró a unos metros de esta zona del viernes, ¿tiene alguna información, fiscal? En este momento no. Ninguna. Bueno, pues le agradezco mucho y, bueno, como usted dice, lo importante es ir generando información transparente y ojalá que podamos contar con usted para hablar de este y otros temas. Gracias, Alejandro Gertz Manero, muy amable.